Hola, en esta oportunidad hablaremos de las propiedades de la desigualdad. Empezaremos por la propiedad de transitividad. La propiedad de transitividad tiene varios apartados. Explicaremos solo 2 de los 4. Los otros 2 te quedan de tarea. El primero dice: si A es mayor que una cantidad B y además sé que una cantidad B es mayor que C, entonces puedo concluir que A es mayor que C. Ese es el enunciado. Ahora veamos cómo podemos explicarlo a nuestro contexto. Supongamos que A tiene un valor de 3. Debo tener una condición. Para poder darle un valor a B, tengo esta condición, que la A sea mayor que B. Es decir, que B podría ser 2, cumpliendo A mayor que B, 3 mayor que 2. Luego debo cumplir la otra condición. Para seleccionar la cantidad C, la condición es que B sea mayor que C. Es decir, que mi cantidad C podría ser 0. Veamos que la propiedad de transitividad se puede cumplir. A mayor que B, es decir, 3 mayor que 2. Esto se cumple. En este caso, tendré B mayor que C, es decir, que 2 es mayor que 0. Esta desigualdad se cumple, es verdadera. Entonces, puedo concluir que la A, que en nuestro caso era 3, es mayor que C y C vale 0. Como puedes observar, esta propiedad llega a una aseveración correcta. Estoy cumpliendo o demostrando mi primer enunciado de transitividad. Veamos el segundo. Si A es mayor que B, igual condición, pero B es igual a C, entonces la propiedad de transitividad me dice que A es mayor que C. Veamos si se cumple. Démosle valores. Asumamos que A vale 10. Para darle un valor a la B, solamente debo cumplir con que A sea mayor que B. Es decir, que B debe ser un valor que esté por debajo de 10. Supongamos el valor 5, cumpliendo la propiedad, o más bien la condición, de que A sea mayor que B. 10 es mayor que 5, la estoy cumpliendo. Nuestra segunda condición es que la B sea igual a la C. Es decir, que si B tiene un valor de 5, la C tendrá un valor de 5. Seleccionados nuestros valores, veamos si cumple la propiedad. A es mayor que B, es decir, la A que vale 10, la B que vale 5, esta desigualdad se cumple, es verdadera. Luego, B igual a C. En este caso, la B vale 5 y la C también vale 5. Estoy cumpliendo con la condición. Ahora veamos la conclusión. Nuestra conclusión diría que la A es mayor que la C. Nuestra A valía 10 y nuestra C valía 5. Esta condición es correcta y estoy cumpliendo o demostrando
la propiedad de transitividad. 10. Nuestra segunda propiedad es la propiedad de la adición y la sustracción. Vamos a leer nuestros enunciados y vamos a tratar de demostrar que esos enunciados son correctos. Nuestro primer enunciado dice: si A es menor que B, es nuestra condición, y a esa desigualdad sumo un valor C para la A y a la vez sumo ese mismo valor C para la B, nuestro sentido de la desigualdad se debe conservar. Veamos. Asumamos que la A sea 2. Debo cumplir la condición que A sea menor que B, es decir, que B puede tomar un valor de 5, cumpliendo que A sea menor que B. 2 es menor que 5. Lo estoy cumpliendo. 2 es menor que 5. Veamos qué sucede si sumo una cantidad C a ambos lados de la desigualdad. Es decir, si asumo un valor C arbitrario de 1, por ejemplo, entonces lo que voy a hacer es sumar a ambos lados la cantidad C, que en este caso fue un valor de 1. Resolvamos la suma. 2 más 1, obtengo un valor 3, y 5 más 1, obtengo un valor de 6. Veamos que nuestra desigualdad sigue teniendo el mismo sentido. 3 es menor que 6. Allí queda demostrado que al yo tener una desigualdad, si sumo o adiciono una cantidad C a ambos lados de la desigualdad se sigue conservando. Veamos que para la desigualdad en el siguiente sentido también se cumple la condición. Si tengo un valor A mayor que B, entonces la desigualdad se sigue conservando al sumar cantidades iguales a ambos lados de la desigualdad. La condición es que A sea mayor que B. Puedo asumir que A sea 10 y que B sea 4. A mayor que B, es decir, 10 mayor que 4. Adicionemos una cantidad a ambos lados de la desigualdad. Asumamos un valor de C igual a 10. Tendremos 10 de la A más 10 del valor de la C es mayor que 4 más la misma cantidad C. Resolvamos la suma. 10 más 10, obtengo 20, y 4 más 10, obtengo 14. Nuestra conclusión es poder evidenciar que el sentido de la desigualdad se sigue conservando. A esto llamamos la propiedad de adición y de igual forma funciona para la sustracción. Si yo tengo una desigualdad y a ambos lados de la desigualdad resto o sustraigo la misma cantidad, la desigualdad se sigue conservando. Compruébalo.
Continuemos con nuestras propiedades. Nuestra tercera propiedad se llama propiedad de la multiplicación. Veamos qué sucede. Tenemos varias condiciones muy importantes que seguir. Nuestra primera es que la propiedad se cumple para valores de A, B y C diferentes de 0, debido a que multiplicar por 0 obtengo el valor de 0. Y si lo hiciera a ambos lados, tendría una igualdad en vez de una desigualdad. Por eso, en esta propiedad, la restricción es para el 0. Ahora veamos qué enuncia. Si C es un valor positivo y yo tengo la siguiente desigualdad, A mayor que B, al multiplicar a ambos lados de la desigualdad por mi valor C, esta desigualdad se sigue manteniendo. Veamos. Supongamos que el valor de A será de 5. A B le daremos un valor que debe ser menor que el de A, debido a que A es mayor que B. Asumamos el valor 3. Entonces, mi desigualdad quedó 5 mayor que 3. Esa es la condición inicial. Ahora debemos multiplicar a ambos lados de la desigualdad por un valor C positivo, diferente de 0. Asumamos que C sea un valor de 2. Nuestro siguiente paso es multiplicar a ambos lados de la desigualdad por el valor C, es decir, 5 por 2. Mi sentido de la desigualdad, 3, también multiplicado por 2. Ahora solucionemos nuestras multiplicaciones. 5 por 2, obtengo el valor de 10. 3 por 2, obtengo el valor de 6. Y el sentido de la desigualdad, veamos qué sucede. 10 mayor que 6. A 10 le corresponde la abertura y a 6 la punta. Leyendo de forma correcta, 10 es mayor que 6. En la multiplicación tenemos un apartado especial para cuando nuestro valor de C es negativo. Veamos. La propiedad enuncia, sea C un valor negativo, si yo tengo una desigualdad entre dos cantidades y a ambos lados multiplico por ese valor C negativo, dice la propiedad que el sentido de la desigualdad se debe invertir. Vamos a comprobar si esto es cierto. Tomemos el valor de A, nuevamente como 5, B, nuevamente como 3, tratando de asemejar a esta propiedad que ya cumplimos. Y cumpliendo que A sea mayor que B, es decir, que 5 sea mayor a 3. Ahora debemos asumir un valor de C negativo. Puede ser cualquier número. Asumamos C como menos 3. Veamos qué sucede. Dijimos que a ambos lados de la desigualdad multiplicamos por este mismo valor. 5 por menos 3 y 3 por menos 3, que es la C. Resolvamos la multiplicación.
5 por 3 es 15, más por menos es menos. Y al lado de allá obtengo 3 por 3, 9, más por menos, menos. Y ahora comparemos las cantidades. Menos 15 y menos 9. ¿Cuál cantidad es mayor y cuál es menor? Recuerda que entre más cercano esté un valor negativo hacia el 0, es mayor. Es decir, el menos 9 es mayor que el menos 15. Eso quiere decir que el símbolo de desigualdad debe ir en este sentido. El menos 9 con su parte abierta y el menos 15 con la punta. Leyéndolo de forma correcta, diríamos que menos 15 es menor que menos 9. El sentido de esta propiedad es tratando de demostrar que al multiplicar a una desigualdad en ambos lados por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad se debe invertir, debe cambiar de sentido. Siempre debes cumplir esta propiedad. 9, 10. Nuestra cuarta propiedad es la propiedad para la división. En esta parte también debemos tener cuidado con el signo que tenga nuestra variable o nuestra cantidad a dividir. Es decir, tendremos dos casos, cuando la C sea positiva y cuando la C sea negativa. Veamos. Para el caso positivo tengo la siguiente condición. Si A es mayor que B y a ambos lados de la desigualdad divido por una cantidad C, en este caso positiva, puedo concluir que el sentido de la desigualdad se sigue conservando. Veamos si es cierto. Asumamos que la A tiene un valor de 10 y que la B, cumpliendo que A sea mayor que B, puede tomar un valor de 4. Entonces, mi condición sería 10 es mayor que 4. Ahora, quiero ver qué sucede si divido a ambos lados de la desigualdad por una cantidad positiva. Asumamos que nuestro valor C será 2. Eso quiere decir que a ambos lados de la desigualdad voy a dividir por 2. Luego resolvamos las divisiones. 10 dividido 2, obtengo un valor de 5. Y 4 dividido 2, obtengo un valor de 2. Ahora veamos qué sucede con el sentido de la desigualdad. De las dos cantidades, la cantidad mayor es la de 5. Eso quiere decir que mi símbolo iría en este sentido. Abierto en 5, punta en 2. Y nuestra conclusión es que el sentido de la desigualdad se conserva cuando a una desigualdad la divido por una cantidad igual de signo positivo. Ahora miremos qué sucede cuando el número por el cual divido tiene un signo negativo. Nuestro enunciado dice, si tengo una desigualdad y a ambos lados divido por ese valor C, en este caso negativo, con esa condición, fíjense
que la definición dice que el sentido de la desigualdad se invierte, tal como sucedía en la multiplicación por un número negativo. Pero veamos o comprobemos que esto es cierto. Supongamos que A tiene un valor de 8, B un valor de 6. Allí estamos cumpliendo con esta condición, 8 mayor que 6. Esa es nuestra condición inicial. Luego dice que a ambos lados de la desigualdad voy a dividir por una cantidad C cuyo signo es negativo. Asumamos nuevamente que C toma un valor de 2. En este caso, C debe ser negativo. Pongámoslo a dividir, resolvamos la división. 8 dividido menos 2, obtendré menos 4. 6 dividido menos 2, obtendré menos 3. Al comparar esas cantidades nos damos cuenta que el menos 3 es más grande que el menos 4, pues se debe a que el menos 3 está más cercano al 0. Es decir, que mi símbolo de desigualdad lleva este sentido. Abierto en el menos 3, que es el mayor, punta en el menos 4, que es el menor. La forma correcta de leer esta desigualdad es menos 4 es menor que menos 3. Allí estamos demostrando que cuando una desigualdad es dividida por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad se invierte o cambia de sentido. No te olvides, al multiplicar por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad se invierte. Y al dividir por una cantidad también negativa, el sentido de la desigualdad también se invierte. Atento con esta propiedad, no será muy útil cuando estemos resolviendo inecuaciones. Nuestra quinta propiedad es la propiedad del opuesto. Ella enuncia: si tengo una desigualdad y cambio a ambos lados de la desigualdad por su número opuesto, el sentido de la desigualdad se invierte. Es muy sencillo de explicar. Recuerda que ya vimos qué sucedía al multiplicar por cantidades negativas. Obteníamos que el sentido de la desigualdad se invertía. Acá está sucediendo lo mismo. Supongamos que A es 10. Como debe ser menor que B, supongamos que B es menos 2. 10 es menor que menos 2. No es correcto, ¿verdad? 10 es menor que 12. Asumamos la B como 12. Ahora, veamos qué sucede al poner los números opuestos. El opuesto de 10 es menos 10 y el opuesto de 12 será menos 12. Ahora comparemos las dos cantidades y veamos qué sucede con el símbolo de la desigualdad. El menos 10 y el menos 12, ¿cuál representa una cantidad mayor? El menos 10, ¿verdad? Porque el menos 10 se encuentra más cercano al 0 que el menos 12. Es decir, que el sentido de la desigualdad debe ser este: amplio o abierto en la cantidad mayor y punta señalando la cantidad menor. Allí, entonces, podemos evidenciar que el sentido de la desigualdad se invierte.